tocar todos los temas del día con algunos entrevistados. Y ahora estamos en comunicación con Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos y que además fue ministro de Desarrollo Social de este gobierno en su primera etapa. Arroyo, ¿cómo le va? Gustavo Gravia, Jairo Strachia, Yamila Segovia, los saludan de Radio con Vos. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, lo primero que le quería preguntar a Arroyo, siendo usted parte del bloque del Frente de Todos, ¿cómo se rearmó a partir de la noticia que nos sorprendió a todos el lunes a la tarde de la renuncia a la presidencia del bloque por parte de Máximo Kirchner? Primero quiero saber cómo le cayó a usted y cómo se rearmó la situación interna del bloque. A mí me sorprendió la decisión. Me queda claro que había una mirada crítica respecto de cómo se estaba llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario. No pensé que iba a haber una renuncia de Máximo a la presidencia del bloque. Creo que se armó muy razonablemente. Primero porque Germán Martínez es una persona de mucho diálogo, de consenso, de experiencia en el tema parlamentario. Y tengo claro que es evidente que este año no había manera de pagar 19.000 millones de dólares al fondo y el año que viene 20.000 millones. Que es un acuerdo razonable el que se ha llegado, básicamente porque prorroga los pagos, no contiene reformas estructurales en términos de reforma previsional o de reforma laboral, y sí un esquema fiscal que fue explicitado por el ministro de Economía. Me parece que se ha reordenado de manera razonable en un esquema donde es claro que no es bueno tener un acuerdo con el Fondo Monetario, pero en este contexto es el acuerdo más razonable que se puede tener. ¿Y cómo cambia en la dinámica interna del grupo? Porque yo supongo que, habiendo un bloque realmente muy numeroso de diputados, no todos tienen que tener la misma idea y se debe discutir fuerte adentro, ya sea un acuerdo con el FMI o cualquier otro tema que llega al recinto. Pero que esto después se haga público y en los términos en los que se hizo público en una carta de quien era hasta ese momento el presidente del bloque, supongo que cambia un poco la dinámica de trabajo. Digamos, a partir de ahora se miran con recelo, esto queda totalmente en el pasado, algo que uno cree que es difícil que suceda. ¿Cómo pasa a ser la dinámica del bloque a partir de ahora? No, a mí me parece que lo que se va a armar y lo que ayer se planteó es como un grupo que va a ir trabajando articuladamente los proyectos más sensibles. Es, a mi modo de ver, el tema central de este año, sin lugar a dudas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y está claro que es un tema bien complejo. En todos los países donde hubo acuerdo con el Fondo Monetario se reconfiguró el sistema político. Yo seguí mucho de lo que pasó en Grecia, en Portugal, en otros lugares. Es evidente que en todos lugares los acuerdos con el Fondo Monetario reconfiguran el sistema político. Tengo la impresión de que vamos a un bloque de mucho diálogo, de mucha conversación y de muchas posturas que se trabajarán en cada tema. Yo divido las cosas en dos planos. En el macro está el tema del plan plurianual y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después viene la vida cotidiana, que es donde yo creo que está el problema central, y ahí los tres problemas fuertes hoy son la inflación y lograr que la plata rinda, la idea de recuperar la escuela como centralidad en los barrios, para mí eso es determinante, y lograr que el Estado te cuide en materia de seguridad. Yo creo que hay que poner todo el acento, pasado el acuerdo con el Fondo Monetario, en esos planos que son los que hacen muy difícil la vida cotidiana, sobre todo el tema del precio de los alimentos. Arroyo, ¿qué tal? Buen día. Jairo Strachia lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Hicieron algún poroteo de cómo están los números para eventualmente en el bloque oficialista saber si tiene respaldo el convenio con el fondo, dado que no se sabe todavía, por lo menos hacia afuera, cuántos podrían abstenerse o votar en contra siguiendo la línea de Máximo Kirchner? No, yo no tengo ningún poroteo. Leo lo que dicen los diarios nada más, pero realmente no tengo ningún poroteo. No creo que sea nada definido aún claramente. Me parece, sin lugar a dudas, que... Bueno, sí, está definido que Máximo está en contra. No, está definido en la carta su postura respecto de cómo se negoció con el Fondo Monetario y a qué acuerdo se llegó. Eso es muy evidente. ¿Cómo se traduce eso en términos de voto dentro del Frente de Todos? No lo sé realmente. Tengo la impresión de que va a terminar siendo una votación que se va a aprobar el acuerdo con una mayoría amplia del Congreso. Esa es mi impresión, básicamente porque no hay otra manera en un contexto donde es imposible pagar lo que hay que pagar este año y el próximo año. Y otra pregunta. Ayer Leopoldo Moró decía acá en Radio con Vos, con Reinaldo Sietecase, que ellos quieren modificar antes de que se hagan los memorándum de entendimiento, algunos contenidos técnicos de lo que se está cerrando como principio de acuerdo.
¿Ustedes acompañan la idea de discutir y modificar algunas variables de las que está negociando Economía o se encuadran detrás de la línea de Martín Guzmán? Yo entiendo que lo que ya está resuelto es, primero, la cuestión fiscal, que es un déficit fiscal de 2,5 este año, 1,9 el próximo y 0,9 en el 2024. La cuestión de la emisión monetaria, que es lo que dijo el propio ministro, que va a ir bajando a 1 este año y a 0,5 el próximo año, y que quedaban en los memorandos de entendimiento algunas cuestiones más puntuales. Eso, a mi modo de ver, lo tiene que llevar adelante el equipo económico, que es el que está negociando integralmente este proceso, y después cuando se vota el acuerdo, se vota por sí o por no. A nadie le gusta tener un acuerdo con el Fondo Monetario, eso está clarísimo, pero es evidente que en este contexto es el acuerdo más razonable. Yo creo que va a terminar teniendo una votación amplia en el Congreso, en esencia, porque es lo más razonable que podemos hacer en un contexto de mucha debilidad. Bueno, lo que pasa es que esperemos a que llegue el momento de la votación, ¿no? Pero da la sensación de que los discursos de los distintos diputados van a ser algunos del Frente de Todos aún más duros sobre este acuerdo en particular que los de la oposición. Obvio que sin poner en tela de juicio quién es el que tomó la primera deuda, que ya sabemos todos que fue en el gobierno anterior, pero sobre el acuerdo en particular, uno dice, va a haber discursos más duros contra el acuerdo adentro del propio Frente de Todos que lo que pueda pasar desde afuera. Yo creo que este es un tema, como pocos, en donde se juega la ética de responsabilidad y la ética de los principios. Yo tengo una opinión muy crítica del Fondo Monetario Internacional, ni hablar de cómo se tomó la deuda en Argentina y de cómo actuó el fondo en distintas etapas históricas, incluso con la Argentina en el 2001. Ahora hay un tema de responsabilidad y es lo que hace que yo vaya a votar a favor de este acuerdo, y es que es evidente que estamos ante un problema muy serio, macroeconómico muy delicado, que no hay manera de pagar 40.000 millones de dólares en los próximos 2 años y que necesitamos generar condiciones para crecer y después pagar. Pero eso significa... sentido, a mí me parece, más allá del contenido de los discursos, que va a predominar la ética de responsabilidad, es mi mirada, básicamente, sin que tenga ningún poroteo de cómo va a ser efectivamente la votación. Pero eso significa que quien desde adentro del oficialismo vote en contra estaría haciendo un acto irresponsable. No, claramente no. Significa básicamente que me parece que en un contexto muy complejo, donde todas las opciones son negativas, se ha llegado a un acuerdo, a mi modo de ver, razonable con lo que hay, y que hay que acompañarlo para evitar un mal mayor, entre otras cosas, que tiene que ver con una situación cambiaria muy delicada, con una situación macroeconómica y de falta de reservas muy delicada. Esa es la mirada que me parece que hay que tener en este contexto, en un contexto donde cualquiera que genere críticas hacia el Fondo Monetario tiene razón, pero está claro que en este contexto tenemos que llegar a este tipo de acuerdo. A mí me parece que es el acuerdo posible, y realmente creo que va a ser acompañado así en términos generales por gran parte del Congreso. Bien, Arroyo, muchísimas gracias por la comunicación radio con vos, clarísima quedó su posición sobre todo este asunto. Le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias.